Hola, hola. Tenemos imagen. Sí, doctor. Sí, Me doctor. imagino, doctor. Sí, doctor. Perfecto, Sí, muchas doctor. gracias. Sí, doctor, tenemos imagen. Gracias. Sí, doctor, se ve. Bueno, este último capítulo antes de el examen del día de mañana corresponde a la anatomía de la faringe y la laringe. Ya son dos órganos muy importantes, diferentes, aunque están estrechamente relacionados en la región del cuello, junto con otros órganos y tejidos. Como un concepto general para ambos órganos, podemos indicar que la faringe es un conducto fibromuscular que comunica tanto las vías respiratorias y digestivas altas, en este caso la boca y la nariz, con la vía digestiva baja y asimismo con la vía respiratoria baja, es decir, con el esófago y hacia el otro lado con la laringe y la tráquea. De hecho, la faringe está por detrás de la laringe, específicamente detrás de mm, del cartílago aritenoides y de la lámina posterior que tiene el anillo cricoideo. La faringe se extiende desde la base del cráneo para terminar más o menos hasta la cuarta vértebra cervical y de ahí en adelante continúa como esófago. Tiene tres segmentos o porciones de arriba hacia abajo que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Sobre todo la orofaringe y la laringofaringe participan en el mecanismo de la deglución, pero la rinofaringe y al mismo tiempo la orofaringe participan en para el mecanismo respiratorio, porque en un momento vamos a ver un esquema cómo se comunican las vías respiratorias superiores con las inferiores. En cambio, la laringe es un segmento, es un órgano, es un tejido cartilaginoso que pertenece sobre todo al tracto respiratorio. Se encuentra en la parte anterior del cuello y su función principal es proteger el tracto respiratorio inferior. Es como una compuerta que nos dirige hacia la tráquea y los bronquios respectivamente. Esto con el afán de evitar que cualquier partícula extraña, como por ejemplo los alimentos, puedan ingresar hacia la vía respiratoria inferior. Creo que es muy obvio, pero de todos modos lo voy a decir. La laringe, al situarse en la parte anterior y media del cuello, acá, bueno, esa luz, no sé si me están viendo, pero acá en el cuello es donde encontramos a la laringe. ¿Cómo la podemos hacer más notoria? Es relativamente sencillo, le piden al paciente, a la persona que hiperextienda la cabeza y con la hiperextensión de la cabeza se puede percibir y se puede observar incluso una prominencia, ¿no? Que desde jóvenes y ya adultos, generalmente a esa prominencia la conocemos como la manzana o nuez de Adán. Esto es mucho más notorio, más evidente en los varones que en las mujeres, porque la laringe en el varón lógicamente es más prominente, es más grande que en una mujer. Y además, la laringe, para ambos casos, varón-mujer, es también el órgano de la fonación, es decir, ahí es donde empezamos a emitir el sonido para luego transformarlo en palabras. Vamos a empezar una descripción más detallada de el primer órgano y consecuentemente el otro, ¿no? La faringe, como ya decíamos, es un tubo. En realidad no es un tubo completo, es como un embudo, pero la mitad de un embudo cortado de manera vertical, longitudinal. Aquí tenemos en la imagen, están viendo en el recuadro en color rojo,
Disculpen, aquí. Entonces, este segmento, este espacio que estoy marcando con el cursor y que está en el recuadro rojo, es la faringe. Este es el segmento, la parte superior es el segmento rino o nasofaringe, luego viene la oro o bucofaringe y después viene la laringofaringe. Entonces, para la deglución, creo que es fácil entender que el bolo alimenticio, lo estoy marcando con el cursor, tiene que pasar de acá hacia el esófago. No puede entrar acá hacia la laringe. En cambio, el aire, es decir, la vía respiratoria, conduce el aire primero por la rinofaringe, después por la orofaringe y luego inmediatamente tiene que entrar hacia la laringe. No tiene que ir más abajo. Pero es común que algunas personas, por algunos defectos nasales y demás, tiendan a llevar el aire hacia la vía digestiva, además de la vía respiratoria. Eh, este órgano, que es la faringe, más o menos tiene una longitud de unos 12 a 15 centímetros de largo y cuando está activo, porque cuando nosotros deglutimos, tragamos, la laringe de su tamaño inicial reduce por lo menos hasta la mitad de su longitud. Entonces, ya he indicado que permite el paso para el aire, también para el alimento o algunos líquidos desde la fosa nasal, desde la cavidad oral. Si es de la fosa nasal, hacia la laringe. Si es de la cavidad bucal, hacia el esófago. Como decíamos en el concepto inicial, la faringe es un órgano netamente muscular, o sea, son músculos luego envueltos por una fascia y al mismo tiempo revestidos o cubiertos por dentro por la mucosa faríngea. Entonces, varios músculos constituyen la faringe, entre ellos los más importantes tal vez y los más grandes son los constrictores. Aquí tenemos el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe. Todos inician acá en la parte posterior en el llamado rafe faríngeo y a la vez están cubiertos o envueltos por la membrana perifaringia y se dirigen hacia adelante para insertarse en diferentes estructuras, tanto fibrosas como cartilaginosas y óseas. ¿Ya? Por ejemplo, el constrictor superior se va a insertar en una estructura ligamentaria conocido como el rafe pterigomandibular. El inferior se inserta específicamente en el hueso yoides, me corrijo, el medio en el hueso yoides y el inferior se inserta en los cartílagos de la laringe. Como vemos acá en el esquema, estos músculos constrictores, sobre todo el superior, se inserta acá en la base del cráneo, específicamente en la porción basilar del hueso occipital y hacia los lados en los peñascos, y los demás elementos se fijan hacia adelante sobre todo. Además de los constrictores, que creo que ya es un poco obvio, lo que hacen es constreñir, o sea, reducen el diámetro del espacio faríngeo. Los otros músculos son tanto dilatadores y a la vez son elevadores, como cuáles. Aquí tenemos el músculo estilofaringio, tenemos también el músculo palatofaringio, ¿ya? Y el músculo faringotubárico, o también conocido como el salpingo tubárico, perdón, salpingo faringio. Entonces, esos tres músculos al mismo tiempo traccionan hacia arriba y hacia los lados, ¿ya? Esto en el mecanismo de la deglución. ¿Cómo sabemos que la laringe realmente se está contrayendo y está disminuyendo su longitud, que habíamos dicho hace un rato? Otra vez le pueden pedir a la persona, al paciente, hiperextienda la cabeza y le dicen, por favor, cuando ya tienen la cabeza hiperextendida, le dicen, por favor, traga saliva.
Y cuando traga saliva, ustedes tienen que observar la parte anterior del cuello y van a ver cómo la faringe disminuye, aunque no van a poder ver directamente la faringe en ese mecanismo, pero van a ver que la laringe, lo que hace un rato hemos dicho, la nuez de Adán, se mueve de arriba y luego baja, ¿ya? O sea, asciende y después desciende. Ese mecanismo está realizado por estos músculos y otros, no son los únicos, por si acaso, para generar el mecanismo de deglución. ¿Para qué se hace esto? Primero, para facilitar que el bolo alimenticio, porque estamos tragando algo, para facilitar que el bolo alimenticio se dirija de manera específica hacia la laringofaringe, que es este espacio en la parte posterior detrás de la laringe, y luego inmediatamente rebase hacia el esófago. Entonces, como que le estamos acercando el esófago hacia la orofaringe para que directamente pase de aquí a aquí. Y además, al dilatarle parcialmente a la faringe, estamos haciendo que el bolo alimenticio no se quede en la orofaringe, sino pueda rebasar a al esófago, el segmento cervical, porque el segmento cervical del esófago es bastante estrecho, solamente puede tener 1, máximo 2 centímetros de anchura, porque es aplanado el esófago. Entonces hay que facilitarle el paso al alimento. Eso, entonces en ese mecanismo de la deglución participan estos músculos. Ujú. Bueno, la faringe, como cualquier otro órgano, requiere irrigación e inervación. Acá tenemos los vasos y nervios que atraviesan todo este espacio conocido como el espacio laterofaringeo o intermaxilofaringeo, es decir, entre las paredes laterales de la faringe y la mandíbula, sobre todo hacia la parte anterolateral, ¿ya? Porque el resto de la faringe, es decir, sobre todo la superficie posterior, que es lo que estamos viendo, esto es la cara posterior de la faringe, está apoyado directamente hacia la columna vertebral y por ende se relaciona con los elementos de la columna vertebral aquí en el cuello. Entonces, ¿cuáles son los vasos o las arterias, las venas que irrigan a la faringe? Lo hemos mencionado ya antes en un anterior tema que habíamos hablado de vasos del cuello. Una de ellas es la arteria faringe ascendente, que es una rama colateral de la arteria carótida externa. Pero al mismo tiempo, la arteria palatina descendente ya también irriga a los segmentos superiores de la faringe y el velo del paladar, que viene de la arteria facial. Y el drenaje venoso, como estarán viendo acá, aquí hay muchas venas perifaringeas. Todas ellas van a drenar también en dos troncos venosos, uno hacia arriba, que sería la palatina descendente, y otra que se dirige hacia la parte inferolateral, que sería hacia la vena faríngea propiamente de la vena yugular interna como afluente, ¿no? Que también ya lo habíamos descrito antes. Y la inervación para la faringe está a cargo de dos pares craneales en específico. El nervio glosofaringeo, que es el noveno par, junto con el nervio vago, décimo par, generan la inervación respectiva tanto para los músculos como para la mucosa, para la sensibilidad de la faringe. Ya así se puede entonces captar, gracias a los estímulos sensitivos de estos pares craneales, podemos captar dolor en la faringe, e incluso picor o escozor, o lógicamente irritación y cambios de temperatura. Si el alimento, el bolo alimenticio está relativamente caliente o frío. El, el quinto par craneal también puede coadyuvar a la inervación de los segmentos superiores de la faringe, específicamente de la naso y de la orofaringe.
pero para la parte motora específicamente son los dos pares craneales, el glosofaringeo y el nervio vago. ¿Cuál es la función general de la faringe? Como ya habíamos mencionado, cuando generamos la deglución, el bolo alimenticio tiene que atravesar de la cavidad bucal a la orofaringe y de la orofaringe a la laringofaringe y después consecuentemente la, mm, hacia el esófago, hacia la porción cervical del esófago. En ese mecanismo se van a generar otras dinámicas de importancia. Por ejemplo, el velo del paladar tiene que elevarse porque el alimento no puede pasar de la orofaringe a la rinofaringe y consecuentemente de la rinofaringe a la fosa nasal. Probablemente a alguno de ustedes les ha pasado que por hablar, por jugar, cuando estaban comiendo, sobre todo tomando algo líquido, ¿ya? Y empezaron a hablar o reír, de repente el líquido pasó a su nariz y de la nariz sale por la fosa nasal. Eso suele ser frecuente cuando no respetamos la mecánica de la deglución, ¿ya? Y es en parte también riesgoso porque no puede ocurrir eso obstruyendo asimismo las vías respiratorias que pueden llevar a consecuencias más graves, ¿no? Entonces, el velo del paladar para eso sirve, justamente tiene que cerrar esta comunicación entre la nasofaringe y la orofaringe. Pero justo cuando está el alimento ya llegando a la orofaringe, puede tomar dos rutas, les decía ya previamente. Lo correcto es que tome la ruta posterior para dirigirse hacia el esófago y pasar a ese órgano, ¿no? Pero puede ser otra vez que nos ponemos a jugar, nos ponemos a hablar, nos distraemos y hablamos o generamos alguna mecánica de respiración y este tejido que es la epiglotis debería estar cerrado y debería estar sellando el orificio superior de la laringe. Pero cuando respiramos o hablamos por alguna mecánica durante un mecanismo de deglución, pasa que el alimento puede pasar directamente acá, hacia la vía respiratoria. Y eso inmediatamente genera un reflejo motor que es el de la tos, porque la laringe tiene una alta inervación sensitiva para justamente desencadenar esta respuesta de protección, porque no puede pasar ninguna partícula, ningún alimento hacia la vía respiratoria inferior. Entonces empezamos a toser, ¿no? Bueno, eso tiene que ocurrir durante la deglución, pero si lo que queremos es solamente respirar y no vamos a tragar, no vamos a deglutir, porque no haya alimento además, entonces el aire ingresa por la fosa nasal, pasa a la rinofaringe, el velo del paladar ya no tiene que estar elevado, sino cae el velo del paladar para que haya la comunicación entre rinofaringe y orofaringe. Ah, y me estoy olvidando, en la deglución, ahí es cuando justamente la laringe se eleva para que este trayecto sea más corto para el bolo alimenticio y se recibe el alimento y luego pase hacia el esófago. En cambio, cuando estamos respirando y queremos que el aire pase directamente a la vía respiratoria inferior, no necesitamos generar acortamiento de la faringe y por ende no se va a elevar la laringe. Directamente queda ahí y la laringofaringe termina siendo relativamente comprimida para que no permita el paso del aire directamente hacia la vía digestiva, sino que el aire choque con la pared posterior y se dirija hacia adelante. Una vez que esté aperturada la puerta del epiglotis, la epiglotis no va a estar cerrada, sino que va a estar abierta, elevada, y el aire va a pasar hacia la vía respiratoria inferior. Esas son las dos mecánicas en las que participa la faringe. La laringe, por otro lado, es un órgano muy importante, ya lo decíamos, para la fonación y para la protección también de las vías respiratorias, como acabamos de mencionarlo. Pertenece a la vía respiratoria, muchos autores la consideran como parte ya de la vía em, respiratoria inferior y específicamente empieza
por delante de la laringofaringe y al mismo tiempo se encuentra por delante del esófago, ¿ya? Más o menos esto está a la altura de la tercera, cuarta, quinta, sexta vértebras cervicales. La laringe está conformada por varios cartílagos que en un momento vamos a detallar algunos de ellos. Y estos cartílagos están unidos entre sí a través de estructuras fibrosas ligamentarias que forman pseudoarticulaciones. Y al mismo tiempo, para su trabajo, tiene que generar, tiene que, no generar, tiene que, les decía, al mismo tiempo tiene que generar también su mecánica, que es emitir el sonido y otros procesos dinámicos, motores, por lo que también tiene una gran cantidad de músculos que ayudan a su trabajo. Aquí están los cartílagos que constituyen la laringe. Hay cartílagos mayores, o sea, más grandes, y hay cartílagos menores, de menor tamaño. Los más grandes e importantes tenemos acá el cartílago tiroides, que tiene forma de un escudo, el cartílago epiglótico, que tiene forma de una hoja, el cartílago aritenoides, que tiene forma de una pirámide, y luego tenemos el cartílago cricoides, que tiene forma de un anillo. Esos son los más grandes. Los más pequeños son los cartílagos corniculados y los cuneiformes o sesamoideos. Y los sesamoideos en realidad. Bueno, estos cartílagos, como ya habíamos mencionado, están unidos entre sí, pero también están unidos a otros elementos como el hueso yoides. Acá arriba en el esquema lo estoy marcando en la parte derecha. Aquí está el hueso yoides y el cartílago tiroides está directamente unido y relacionado con el hueso yoides. Entonces, si se mueve el hueso yoides, porque no olviden que hay muchos músculos suprayoideos que terminan acá en este hueso. Entonces, esos músculos pueden elevar el hueso yoides y por lo tanto, al mismo tiempo van a traccionar a la laringe y también la vía respiratoria, ¿no? Entonces, el medio de unión entre el hueso yoides y el cartílago tiroides es esta membrana ligamentaria. Por eso le podemos llamar de esas dos maneras, ligamento o membrana tiroyoidea. Generalmente tiene tres porciones, la porción anterior y media y las dos porciones laterales, o sea, ligamento tiroyoideo medio y ligamentos tiroyoideo laterales. Al mismo tiempo, el cartílago tiroides está unido al cartílago cricoides por este ligamento también membranoso llamado ligamento o membrana cricotiroidea. Esto lo habíamos mencionado en otra clase que sirve justamente para abordaje quirúrgico en casos de emergencia. Se puede perforar tanto la membrana tiroidea como la cricotiroidea se pueden perforar para permitir que el aire ingrese al paciente probablemente en asfixia por algún proceso mecánico de obstrucción. Luego, lógicamente, el cartílago epiglótico también está adherido a el ángulo que se genera entre las dos láminas del cartílago tiroides a través de un ligamento tiroepiglótico. Luego, los aritenoides están articulados con la lámina posterior del anillo cricoideo y sobre los vértices de las pirámides de los aritenoides están justamente los cartílagos corniculados. Y además, desde los cartílagos aritenoides pueden expandirse varias estructuras fibrosas mucho más anchas que pueden llegar hasta los bordes también del cartílago epiglótico para terminar de cerrar, porque si se dan cuenta, en la vista anterior está cerrada la laringe, casi de modo hermético, pero en la vista posterior no. El cartílago tiroideo deja un espacio hacia atrás, como estoy mostrando en mi imagen, en mi mano. O sea, forma una V así, pero abierta hacia adelante, ¿no? Entonces, si la miramos por detrás o por arriba o por abajo, la vamos a ver así. Por detrás no hay nada, está abierto.
Entonces hay otras estructuras fibrosas ligamentarias que cierran este espacio porque en realidad es un tubo alargado, la laringe me refiero, más o menos en forma también de embudo, ancho arriba y se va haciendo más angosto hacia abajo porque en la parte inferior, ¿con quién continúa? El cartílago cricoideo articula y continúa directamente con el primer cartílago de la tráquea, porque lógicamente pertenece a la vía respiratoria, a través del ligamento o membrana cricotraqueal. Bueno, eso en cuanto a los cartílagos y sus ligamentos. ¿Qué músculos encontramos en la laringe? Son varios músculos, todos están en relación con estos elementos que se conocen como las cuerdas vocales. O sea, los músculos sobre todo están destinados a mover las cuerdas vocales, separando las cuerdas, aproximando las cuerdas o incluso tensando las cuerdas vocales. Entonces hay músculos constrictores, dilatadores de la glotis y también tensores de la glotis. Y cuando me refiero a la glotis, me estoy refiriendo específicamente a las cuerdas vocales. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en la parte anterolateral el músculo cricotiroideo. Hacia la parte posterior tenemos los músculos cricoaritenoideo posterior. Ahí también podemos ver a los músculos aritenoepiglóticos, al músculo interaritenoideo, al músculo tiroaritenoideo tanto superior e inferior, entre otros músculos. Entre ellos, como menciono, eh, están dilatando, o sea, separando las cuerdas vocales, aproximándolas y a la vez tensándolas. Em, gracias a las cuerdas vocales, gracias a las cuerdas vocales, tenemos tres niveles en la laringe. En un corte sagital, podemos ver que la laringe tiene como tres pisos: piso superior, piso medio y piso inferior respectivamente. Al piso superior le llamamos el segmento supraglótico, que está por encima de las cuerdas vocales. Luego viene el piso medio, que es muy estrecho, muy angosto, y es justamente el nivel donde están las dos cuerdas vocales. Son dos a cada lado, izquierdo, derecho. Cuerdas vocales superiores, cuerdas vocales inferiores. O también les llamamos pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas y pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. En un momento vamos a detallar mejor esto. Tenemos otra imagen. Pero creo que es obvio, las cuerdas vocales sirven justamente para generar el mecanismo de la fonación, ¿no? Por algo les llamamos así, cuerdas o pliegues vocales. Todo órgano, vuelvo a reiterar, necesita irrigación, tanto arterial, venosa, linfática y también su inervación motora y sensitiva respectivamente. La irrigación para la laringe está a cargo de dos ramas importantes que son la arteria laringea superior, que es una rama colateral de la arteria tiroidea superior, y la otra que es la arteria laringea inferior, que también es rama de la arteria tiroidea inferior, o sea, son homónimas para arriba y para abajo. Esas dos arterias terminan de irrigando a los cartílagos, a los ligamentos, a los propios músculos y lógicamente también a la mucosa de la laringe. Las venas son semejantes, tenemos hacia arriba la vena laringea superior, que es afluente de la vena tiroidea superior, y a través de esta drenan en la yugular interna. Y la vena laringea inferior, que también es afluente de la vena tiroidea inferior, y que a su vez son afluentes de los troncos brachiocefálicos, ¿ya? Y luego se dirigirán hacia la formación de la gran vena cava superior y luego hacia el corazón. Los vasos linfáticos sobre todo drenan hacia los ganglios cervicales profundos de la parte superior, específicamente siguiendo el trayecto de la vena yugular interna. En cambio, la inervación, tanto sensitiva como motora, está a cargo de un solo par craneal, el décimo par craneal, que es el vago, con dos ramas importantes, el nervio laríngeo superior
y el nervio laríngeo recurrente a cada lado, izquierdo o derecho, o sea, son 4 en total. El nervio laríngeo superior es más sensitivo que motor, porque la única rama motora que tiene es a través de su rama externa para dirigirse acá, al músculo cricotiroideo. No inerva otro músculo. En cambio, esta otra rama, que es la rama interna o medial, es sensitiva. Va a inervar para percibir los estímulos en el piso superior de la laringe, que habíamos dicho es el piso supraglótico. Y justamente gracias a esta rama del nervio laríngeo superior, nosotros podemos generar el reflejo de tos cuando cualquier partícula ingresa a ese segmento del piso superior de la laringe. En cambio, los nervios laringeos recurrentes, que también son ramas del vago, siguen este trayecto entre la tráquea y el esófago. Aquí está, este es el nervio laríngeo recurrente del lado derecho, y habrá otro en el lado izquierdo, lo tenemos en este esquema también. Aquí está, laríngeos recurrentes. Se llaman así porque descienden primero y después vuelven a subir, por eso son recurrentes. Entonces, este nervio laríngeo recurrente tiene más contingente motor que sensitivo, o sea, termina de inervar al resto de los músculos de la laringe. Y también la parte sensitiva, ¿no? O sea, para el segmento medio, para el piso medio, segmento glótico, y para el segmento subglótico o infraglótico. Las cuerdas vocales que ya habíamos mencionado. Tenemos dos cuerdas vocales a cada lado dentro del nivel medio, cuerda vocal superior y cuerda vocal inferior. También se le llama, vuelvo a reiterar, a la cuerda vocal superior le llamamos pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, y a la cuerda vocal inferior le llamamos pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. ¿Por qué? Porque la cuerda vocal verdadera tiene una estructura diferente de la cuerda vocal superior o falsa, y por eso es la única que genera este movimiento ondulatorio para emitir el sonido, ¿ya? En cambio, la otra no hace eso. Entonces, ¿cuál es la estructura de la cuerda vocal superior? Por ejemplo, la cuerda vocal superior solamente tiene un ligamento y después está cubierto por la mucosa. En cambio, la cuerda vocal inferior tiene un ligamento, tiene un músculo y recién está cubierto por la mucosa. Entonces, las cuerdas vocales son dos pliegues mucosos en forma de cuña dentro de la laringe, compuestas por el ligamento vocal y el músculo vocal. Se extienden desde el cartílago tiroides hasta los cartílagos aritenoides al vibrar por el paso del aire, que producen al mismo tiempo el sonido que nosotros característicamente tenemos como parte de nuestro timbre de voz. Es decir, ¿por qué vibran las cuerdas vocales, sobre todo la cuerda vocal verdadera o inferior? Porque sale el aire desde la tráquea, exhalamos y al exhalar empuja las cuerdas vocales inferiores y generan este movimiento vibratorio, algo que se conoce como el efecto Venturi, para emitir el sonido correspondiente. Acá tenemos otra imagen. Y las cuerdas vocales, sobre todo las inferiores, o sea, las cuerdas vocales verdaderas, no solamente producen el sonido para emitir la voz, sino que sirven también como un sistema de compuerta, de segunda compuerta, porque la primera compuerta siempre va a ser este cartílago, que es la epiglotis. Este cartílago epiglótico, cuando tragamos, desciende cerrando este espacio, este orificio, que es el punto de acceso para la vía respiratoria inferior, ¿ya? Pero cuando está abierto el cartílago epiglótico, o sea, está elevado, las cuerdas vocales pueden fungir como segunda compuerta, segunda barrera, para limitar y evitar el ingreso de partículas extrañas hacia la laringe primero y hacia la tráquea correspondientemente. Entonces aquí están las cuerdas vocales, pueden separarse. Eso también permite, cuando están separadas, permite que haya un mejor flujo de ingreso de aire hacia la vía respiratoria inferior. Pero si las cuerdas vocales están cerradas, están aproximadas, el flujo de aire
reduce lógicamente hacia la tráquea y hacia la vía respiratoria inferior. Entonces, coadyuvan también en la protección de las vías respiratorias para que ni la comida ni los líquidos entren hacia la tráquea y lógicamente tampoco lleguen hacia los pulmones. Y bueno, así de concreto es este capítulo, este tema, y con esto estaríamos concluyendo nuestro avance. No tenemos nada pendiente con este paralelo respecto de la materia de anatomía humana. ¿Alguna pregunta de este capítulo? Adelante, por favor, los escucho. Hola, ya se durmieron. Ya, supongo entonces que se ha comprendido y no tenemos Denos ninguna, suerte, perdón. denos suerte, por favor. No, 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 eso de suerte Doctor, no en el existe, chat, muchachos. No existe doctor, eso en de el la chat, suerte. A ver, uno por uno. La señorita, ¿quién está hablando? doctor, perdón, en el chat de la clase estábamos haciendo algunas preguntas. Ah, más que preguntas decían, no se escucha, no se escucha, ahí me he quedado. Sería posterior que la última clase antes del... No, ¿qué es peristalsis? Ya, peristalsis es el movimiento del tubo digestivo. A ver, voy a prender mi cámara un segundito. El tubo digestivo hace esto. No sé si se nota. Ahí. Entonces, un segmento del tubo digestivo se contrae mientras el otro está dilatado, ¿ya? Luego, este se dilata y el otro se contrae. Y así sucesivamente, este se dilata, este se contrae y este se contrae y están empujando el bolo alimenticio. Pero peristalsis, si bien algunos autores reconocen que la faringe tiene peristalsis, es más propio desde el esófago, no tanto así desde la faringe, porque la faringe más genera la mecánica de deglución. Alejandro, levantaste la mano, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Más que nada, una preguntita, ¿no? Sería una pregunta más, en este caso, más referida al examen. Sería, ¿qué temas, a su experiencia o a su vista, cree que sería más necesario enfatizar? ¿Cuál sería el tema, en el que probablemente se vaya a hacer mayor énfasis? O, en este caso, ¿qué sería más recomendable estudiar? Lo siento, Alejandro, es todo. ¿Por qué? Porque no depende de mí cómo se va a realizar las preguntas y tampoco ni siquiera depende de los propios organizadores. Se escogen preguntas al azar. Ya hay un sistema que se utiliza informático, o sea, en la computadora, que tú le dices, tenemos tantas preguntas de anatomía, por favor, escógenos 20. Entonces, es como una ruleta que al azar va sacando 20 preguntas que se planteen. Así que no le puedo decir, este tema repasen mejor o más. Lo siento. Hay otra pregunta acá. Buenas noches, Doc. Una pregunta. Ahorita la faringe como tal sería, no, sería posterior y la laringe sería posterior, ¿verdad? O no, al No, no, revés, no. creo que. La Eso un poco. laringe, la laringe es anterior, pero la laringe solamente está en la parte inferior, en cambio la faringe queda más para arriba. O sea, la faringe tiene sus tres porciones, no sé si ahí me ven, ahí. La laringe tiene tres porciones, hemos dicho, ¿no? Perdón, la faringe, no quiero confundirlos. La faringe tiene tres porciones, segmentos, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Solo esta última se relaciona con la laringe. O sea, la laringe es mucho más pequeña en longitud que toda la faringe. La faringe es más larga. La laringe está solo en el cuello, en cambio la faringe, como ya hemos explicado hace rato, está incluso desde la base del cráneo, desde arriba. Y por tanto, la laringe queda por delante de la laringofaringe, no por detrás. Había otra pregunta acá, dice, ¿nervio maxilar y nervio trigémino son lo mismo?
Sí y no. En realidad, el nervio trigémino es el tronco grande, el grueso. Y luego ese nervio se divide en tres ramas: rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Entonces, el nervio maxilar pertenece al trigémino. Estoy respondiendo las preguntas. De hecho, ya la habían respondido ahí mismo, ¿no? En el chat. A ver, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando ya? ¿Cómo se llama esa división de la faringe cuando pasa el bolo alimenticio? No comprendo esa pregunta, pero en realidad la faringe cuando deglutimos no se divide, simplemente reduce su longitud, se hace más corta. Ahora, si lo que estaba preguntando es entre cavidad bucal y la orofaringe, ¿cómo se llama ese espacio? Porque hay una comunicación que ya les había explicado, creo, en la anterior clase, se llama el istmo de las fauces. No, epiglotis es otra cosa, pertenece a la laringe. No hemos hablado de músculo macetero ni músculos masticadores. Ah, bueno, se estaban haciendo preguntas entre ustedes, ya no del tema. Bueno, ninguna pregunta más del tema para cerrar. Sí, doctor. Mencionaba usted que la faringe se dividía en tres partes: la nasofaringe, la laringofaringe y la orofaringe, pero también mencionó sus otros nombres. ¿Nos podría O rinofaringe, son lo mismo. Buco u orofaringe son lo mismo. Y la laringofaringe no tiene otro nombre, es laringofaringital. Y ahí muere. Listo, doctor, gracias. No por qué. Ya, una última. No, nada más. Ya. Perfecto, señoritas jóvenes, muchísimas gracias entonces por su participación. Alguien decía que les dé suerte. No, les mencionaba suerte no, jóvenes. Tiene que haber éxito, pero el éxito depende de cada uno. Cómo se están preparando hasta hoy. No, en lo posible no traten de trasnocharse, no les recomiendo, pero ya depende de cada uno. Pero insisto, el éxito depende de cada uno y esa dependencia es justamente estar preparados, no hoy, sino ya desde hace varios días, en busca justamente de tener un buen puntaje el día de mañana en la evaluación, ¿no? Bueno, entonces solamente me queda desearles mucho éxito para el día de mañana en el primer examen. Que tengan un buen descanso. Hasta la siguiente clase el día lunes conmigo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor.